She's alive. Yes. She's alive. She's alive. You want me to tell you the truth right now? Caso de Jennifer Scoot. Pues bien, el sospechoso que estuvo involucrado en su caso huyó por más de 19 años, pero con un comentario realizado por las investigaciones que no demoró más de 15 segundos en realizarse, él perdió el control. Te presento a Jennifer Scoot. En la fotografía que estás viendo, ella tiene tan solo 8 años. Fue secuestrada, asaltada y silenciada. El día de su tragedia, ella era una inocente niña. En el momento de su ataque, ella perdió la capacidad para hablar por una herida que le propinó su atacante. Pero su voluntad inquebrantable la hizo aferrarse a la vida. Recordó cada detalle de lo sucedido, resolvió su caso y detuvo la ola de horror que generó el hombre que la atacó. En sus propias palabras dijo: tenía que ayudar porque fui la única testigo que sobrevivió a su ataque. Vamos a un pequeño pueblo ubicado en Dickinson, Texas. Aquí vive la mujer Jennifer con su madre, una mujer soltera llamada Ellen. Ambas viven en un pequeño apartamento en un barrio peligroso, motivo por el que habitualmente el terror acosaba a la niña, pero no todo era malo. La misma situación hizo más estrecha la relación entre madre e hija, llegando a ser todo juntas. Sin embargo, iremos al 9 de agosto de 1990 a las 2:30 de la madrugada. Ellen hizo una petición extraña a su hija. Ella pidió a su hija que fuese a dormir a su habitación. ¿El motivo? Tenía que levantarse temprano al día siguiente y ella la pateaba al dormir. La pequeña, sin increpar a su madre, recogió su peluche y se fue a su habitación. Allí tomó un libro y lo leyó hasta caer profundamente dormida. A la mañana siguiente, Ellen no encuentra a su hija y se percata que la ventana de su habitación que da al estacionamiento está abierta de par en par. La situación era evidente. Esa mañana de viernes, la pequeña Jennifer fue secuestrada. La situación inmediatamente fue reportada y la policía se puso a investigar. De allí derivaron su primera conclusión. Este no era un caso de fuga. Mientras la policía adelantaba su búsqueda, esa misma tarde a las 6:30 recibieron una llamada de otros padres de la misma zona. Según el relato de ellos, sus hijos estaban jugando en un campo ubicado al lado del pueblo. Todo era diversión hasta que uno de los niños tropezó con algo que lo asustó. Se trataba del cuerpo de una niña. Se trataba de Jennifer Scoot. Así que una brigada de primeros auxilios llegó ágilmente al lugar y en helicóptero transportaron a la niña a un centro hospitalario. Para ese punto todos sabían que cada segundo contaba. La vida de la niña pendía de un hilo. Muchos pensaban que por la gravedad de sus heridas se enfrentarían a un caso de homicidio. El estado de Jennifer era crítico. Tenía la garganta totalmente cortada y la hipótesis más sólida hasta el momento era de agresión íntima. El estado de Jennifer era tan lamentable que impidieron a su madre entrar a la habitación y en ella se podía percibir la angustia y el miedo excesivo. Milagrosamente, el atacante falló en su crimen. Todas las arterias principales del cuerpo de la pequeña estaban intactas. A pesar del lamentable suceso, esto era una gran noticia para la pequeña ciudad de Dickinson. La operación fue un éxito. Las vías respiratorias de Jennifer estaban estables y poco después la niña recuperó el conocimiento, pero su comportamiento cambió para siempre. Como paciente era difícil tratarla. Las secuelas del trauma la persiguen y al ser la mayoría de sus tratantes personal de hombres,
Ella exhibía respuestas de un terror arraigado en lo profundo de su cabeza. El departamento de policía de Dickinson envió un escuadrón completo para atender su habitación de hospital. Esta medida, aunada a los médicos hombres que la estaban tratando, generó en ella un creciente estado de pánico. Ese detalle de la desconfianza de ella hacia todos tendría mucho más sentido una vez que ella comenzara a relatar su versión. Jennifer era una sobreviviente que no podía hablar. Ahora el reto más importante era conseguir la información que solo ella conocía. Pero Jennifer no podía hablar con los investigadores y al ver que no lo haría, decidieron entregarle un cuaderno y algunos bolígrafos para que respondiera preguntas por escrito. Ella le escribía las notas a su madre y ella se las entregaba al oficial. Jennifer, aunque tenía solo 8 años de edad, se le consideraba una niña muy pero muy inteligente. Conservó muy bien los detalles y describió muy bien los sucesos. Ella sugiere que esa noche, después de quedarse dormida en su habitación, ella se despertó en los brazos de un extraño. El hombre corría por la calle y cuando ella intentó gritar, el hombre le tapó con rudeza su boca y nariz. Él en medio de susurros le dijo que era un oficial de policía, que no debía alterarse, que todo estaba bien. Luego la subió a un auto y la sostuvo en su regazo mientras se alejaban del apartamento en el que estaba su madre. En su cabeza algo andaba mal. Por un lado, ella pensaba que todos los policías eran buenos, pero por otra parte, su madre le había dicho que no confiara en desconocidos. Como niña, esto debió generar un conflicto interno. Por ese motivo, Jennifer no podía confiar en hombres, especialmente en los oficiales de policía. En ese momento ella pensaba que había sido secuestrada y temía a lo que estaba por ocurrir. Para calmarla, el hombre detuvo el auto en la escuela primaria local y allí dijo que esperarían a que saliera el sol para que su mamá fuera a recogerla. La niña escuchó eso con mucha esperanza y con ansiedad. Aguardó a ver la luz. El hombre fumaba y bebía, además de ofrecerle dulces, lo cual es una alerta roja para cualquier niño que haya oído algo sobre el peligro en los extraños. Al cabo de un tiempo el hombre la miró y dijo: «Bueno, tu mamá no viene». Así que encendió el auto y condujo a las afueras de la ciudad. Se detuvo en el campo. Jennifer empezó a cuestionarlo, le preguntaba por su placa de policía y su arma de dotación, a lo que él contestaba que estaban en el asiento de atrás. Ella se paró en el asiento de copiloto para mirar si era cierto. Y ahí sucedió. El hombre la agarró con fuerza, la intimidó y puso un cuchillo en su cuello. La bajó del auto y allí mancilló su inocencia. Después de haberse saciado, estranguló con fuerza a la niña y le cortó el cuello. Para deshacerse de la niña, la arrastró desnuda, tirándola por el tobillo y la abandonó en el césped. Allí las hormigas rojas se vieron atraídas y la picaron en todo el cuerpo. La niña en el suelo era consciente de todo. Escuchó cómo el hombre se subía al auto, lanzó la puerta y se esfumó. Es impensable imaginar que una niña sepa qué hacer en una situación como esa, pero Jennifer lo supo. Se hizo la muerta, esperando que el depredador se alejara. El sol iluminó el cielo y en el suelo Jennifer intentaba gritar, pero no podía. Lo único que hizo fue cubrir la herida con su mano. A lo lejos, escuchaba perros ladrando y niños jugando. Su mano estaba empapada de sangre. Ella tenía momentos en que perdía la conciencia y posteriormente volvía, mientras las hormigas seguían mordiendo, despertándola una y otra vez. Aferrada a la vida, ella estaba allí tirada en el suelo, recordando cada uno de los detalles de lo sucedido,
pensando que si sobrevivía, tenía que lograr que encerraran a esa bestia. Jennifer, ya recuperada, escribía cada detalle que recordaba: las latas de cerveza, la marca de cigarrillos. Cuando estuvo en el auto, recordó haber escuchado su nombre, Dennis. Se contrató a un dibujante para que la policía tuviese una pista en la que apoyarse para dar con el criminal. Jennifer estaba trabajando con el dibujante, intentando describir al atacante a través de sus notas, y el resultado fue este. Para la policía le era difícil ubicar a un hombre con esas características. Se acercaron al público con el boceto, pero los esfuerzos fueron en vano. Al final, no lograron descubrir nada excepto algunas piezas de ropa de Jennifer y de su atacante tiradas en el césped. Para Jennifer todo esto era muy frustrante. No podía decir lo que ella quería en la forma que lo quería expresar. La ira contenida en la niña fue la energía que reveló el milagro. En una de sus pruebas de mutismo, un leve sonido salió de su boca. Los médicos estaban atónitos porque sus cuerdas vocales estaban cortadas. Se esperaba que nunca se volvieran a conectar. Pero de alguna manera comenzaron a sanar. La niña logró recuperar su voz en el hospital. Después fue dada de alta, volvió a casa y al año siguiente retomó sus clases. Pero aún el trauma acompañaba sus días y no era una cosa solo de ella. La pequeña ciudad estaba consternada porque sabían que el responsable del crimen no había sido capturado. La policía agregó más oficiales en su departamento y comenzaron a distribuirse en los patios de las escuelas e inclusive en ocasiones dentro de las aulas. El tiempo avanzaba y los posibles sospechosos ya no eran tan sospechosos. El caso se enfriaba mientras los recursos se desperdiciaban y pasaron 18 años para Jennifer sin ninguna señal de progreso de su caso, hasta que el oficial Tim Crummy decidió tomar el caso. Para ello llamó a Jennifer y le comentó algo que fue esperanzador. Prometió hacer todo lo que estuviese a su alcance a lo largo de su vida para darles las respuestas que ella merecía. Esto motivó mucho a Jennifer. Por primera vez vio en alguien la dedicación para hacer justicia. Jennifer decidió cooperar, pues no quería que otros pasaran por lo mismo. Ella era la única testigo viva de ese agresor. El oficial a cargo se contactó con el FBI. Les pidió analizar las prendas encontradas 18 años antes en la zona del crimen. Y aunque el tiempo era un factor en contra, los avances tecnológicos en materia de ADN terminaron por beneficiar a la investigación. Sin embargo, era un proceso tan largo que iba difuminando el optimismo sobre la búsqueda del responsable. Finalmente, después de un año, las pruebas llegaron. Eran las 2:30 de la mañana cuando una llamada del examinador de ADN otorgó al caso la luz que tanto se esperaba. El FBI logró dar con un nombre: Dennis Earl Bradford. Los años pasaron y tenían un nombre, pero no sabían quién era. Al ver en retrospectiva, encontraron la nota de Jennifer, quien dijo que el nombre del abusador era Dennis, lo que demostró la increíble precisión en la memoria de ella. Dennis Earl Bradford es un hombre de unos 39 años de edad de Arkansas, que recientemente salía de prisión por el motivo de otro secuestro, realizado tan solo después de 6 meses de haber secuestrado a Jennifer. Había sido arrestado en un bar por intentar agredir íntimamente a una mujer. 7 años después el hombre hizo lo mismo con otra mujer y fue en ese ataque que lograron poner los datos de Dennis en la base de datos nacional, que finalmente coincide con este caso. También se logró tener una copia de su licencia de conducción de 1990. Comparando este dato con el dibujo de la niña, es indudable la habilidad que tuvo Jennifer para retratar a su agresor. Las pruebas fueron suficientes y se logró arrestar a Dennis. You ever heard the name Jennifer Schuett? Yes. Did you ever have occasion to come in contact with her?
Yes. Tell me about that. No. Ahora la policía necesitaba una confesión para terminar de sentenciarlo en la corte. Para esto solo bastó con que él supiese que Jennifer estaba viva. Luego de eso, lo confesó todo. She's alive. Yes. She's alive. She's alive. Let me tell you the truth right now. Para el anuncio de la captura de Dennis, Jennifer subió al estrado y agradeció a quienes la escucharon y trabajaron para cerrar este caso. Finalmente, solo quedaba aquel juicio en el que Dennis se iba a declarar culpable de todo, mientras que Jennifer durante varias noches escribió todo lo que quería decir para por fin poder cerrar ese tortuoso episodio. Pero el juicio jamás llegó. Dennis se ahorcó en su celda. Jennifer igual leyó su declaración frente a la tumba de él. Dennis Bradford solo tenía 45 libras y 8 años de edad, pero escogiste mal a la niña que querías asesinar y sepultar, porque durante mis últimos 19 años he pensado en ti todos los días. He ayudado a la policía a buscarte. Algo en mi corazón sabía que estabas ahí afuera y ahora puedo reconocer la importancia de escuchar a mi corazón. Nunca me di por vencida en encontrarte. El dolor había llegado a su fin. La travesía en búsqueda de Dennis había llegado a su final. Ahora Jennifer cumplió uno de sus propósitos, pero dedicaría su vida a contar su historia para ayudar a que otras víctimas de violencia íntima levanten la voz y denuncien a sus delincuentes. En la actualidad ella es madre de 2 lindos hijos y ha formado una familia con una pareja que la ama, además de seguir alentando a otros, siendo una defensora de las víctimas. Come here. The ambulance is here, sir. Hold on. Right there. 15 left. Para un buen padre, un hijo es su mayor prioridad en la vida, y creo que entre las primeras enseñanzas para dar a sus hijos está el tener cuidado con las personas extrañas, mirar hacia los lados antes de cruzar una calle y a protegerse si es necesario. Un escenario dantesco para un padre es imaginar que su hijo deba enfrentarse a un desconocido para finalmente ser víctima de un atroz crimen. Él es Forrest Butch Bowyer. Él era lo que consideran un ejemplo ideal de lo que significa ser un buen padre, y es que siempre deseó ser un hombre de familia. Creció en el condado de Lee, en Alabama. En los momentos más difíciles, Butch agradeció que su familia siempre estuvo ahí para apoyarlo, lo que lo ilusionó para hacer lo mismo por su hijo. Cuando nació su hijo Brett Bowyer Butch, sintió que la felicidad llegó para iluminar cada uno de sus días, y desde que Brett era un bebé, él se juró que protegería con su vida a Brett. Para ser honesto, pienso que él cumplió su promesa lo mejor que pudo, pero la vida es impredecible y ningún esfuerzo puede detener las implacables fuerzas del destino. Y fue de la manera más violenta que Butch tuvo que aprender que no todo es como desearíamos que fuese. En ocasiones la realidad es un sumidero hacia la locura. Si hacemos una autopsia a los motivos de un crimen, encontramos como motivos los celos, la ira y el amor. Pero pienso que una de las formas más confusas de crimen son aquellos que se cometen por la aparente necesidad.
Y es que no es secreto que la mayoría de personas en algún momento han pasado por algún problema financiero, pero ¿qué puede impulsar a alguien a cometer un crimen violento solo por tener un poco de dinero extra? Probablemente muchos lo pensaron. La desesperación es una buena respuesta. La desesperación puede hacer que una persona olvide sus códigos morales y éticos, y puede resultar tan feroz como para corromper a personas sin dejarles sentir arrepentimiento o culpa, perdonándose a través de la justificación de sus acciones. Ahora conoceremos a Michael Carruth, un ciudadano local de Lee, Alabama, igual que Butch. Ambos hombres vivían en extremos opuestos de la vida, mientras que Butch era un hombre de familia, orgulloso de la relación que construía con su hijo y el respeto que le heredó, pero al otro extremo estaba Michael, un lobo solitario que, aunque cansado, nunca llegó a tener hijos porque eso interfería con su estilo de vida. Michael era un cazarrecompensas que trabajaba para la compañía de su esposa y pasaba sus días rastreando a personas con deudas. Irónicamente, Michael siempre vivió con problemas económicos. Casi siempre estaba retrasado con sus pagos y constantemente buscaba formas de conseguir algo de dinero extra. Y finalmente su desesperación se convirtió en un oscuro deseo de perseguir una emoción. En las horas de la noche del domingo 17 de febrero de 2002, Butch escuchó que alguien llamaba a su puerta. La familia de Butch no solía recibir visitas tan tarde, así que intuyó que se trataba de alguna emergencia. Esa misma noche, Butch y su hijo Brett estuvieron hablando antes de ir a la cama y era imposible imaginar lo que después de una serena plática les esperaba. Cuando Butch abrió la puerta, se encontró cara a cara con Michael Carruth. Obviamente Michael sabía que Butch no tendría idea de quién era él, por lo que hizo su presentación como un oficial de narcóticos e informó a Butch que estaba bajo arresto por porte ilegal de estupefacientes. Butch, sorprendido, no entendía de qué hablaba Michael, pero para no agravar el problema tuvo cuidado en seguir cada una de las instrucciones del supuesto oficial. El descaro de Michael no tenía precedentes e insistió en que Brett también debía ser detenido y puesto en custodia. Michael no estaba solo. El cazarrecompensas de 43 años estaba en compañía de un amigo de su familia llamado Jimmy Lee Brooks Jr., un joven de 22 años. Ambos hombres obligaron a Butch y Brett a sentarse en el asiento trasero del coche. Michael y su asistente habían decidido de último minuto alejar a Butch de su hogar para poder robar sus pertenencias. Butch tenía un lote de autos viejos y se intuía que tenía gran cantidad de dinero, por lo que robarlo podría curar muchos de los problemas económicos de Michael. Atacar a Butch habría sido idea de Michael, pero ninguno de los dos tenía la intención de que Brett, de 12 años, los acompañara. Lamentablemente esa noche Brett aún estaba despierto y era consciente de la situación. Los delincuentes sabían que el niño podía poner en riesgo el objetivo del cazarrecompensas, por lo que se vieron obligados a llevarlo en el auto. Desde el momento en que Butch y su hijo fueron forzados a subir al auto de Michael, Butch sospechó que la situación no era para nada normal. Michael se dio la vuelta, miró a Butch y le ordenó vaciar su billetera, a lo que el hombre de hogar con suma educación obedeció en un intento de terminar con la peligrosa situación. Entregó cada centavo que llevaba con él. Sin embargo, la codicia de Michael y Jimmy era mucho mayor al dinero que Butch portaba. Michael volvió a apuntar a sus víctimas. Habían escuchado que había una caja fuerte en la casa con $100,000 en efectivo
y eso era lo que querían. Al interrogar a Butch, él negó la existencia de la caja fuerte, pero en ánimos de poder sacar a su hijo de la situación, admitió tener $40,000 en efectivo. Eso abrió los ojos de Michael, que, poseído por su avaricia, condujo de vuelta a la casa y le exigió que entregara todo el dinero. De nuevo en la casa Bowyer con su hijo Brett atrapado en el auto, Butch llevó a Michael a una caja escondida en su armario que contenía $40,000 y se los entregó. Pero Michael, al verlo en calma, asumió que aún había más dinero y amenazó nuevamente a Butch. Cansado de la situación, Butch decidió llevar a Michael a una caja de seguridad que contenía sus últimos $20,000 de ahorros. Con el dinero en la bolsa, Michael obliga a Butch a regresar al auto. Condujo lejos del vecindario de Butch, llegando hasta un área desértica en la que se estaba construyendo una carretera. Allí se detuvieron, esperando que el dinero robado fuese suficiente para satisfacer tanto a Michael como a Jimmy. Butch le murmuró algo a su hijo Brett mientras observaba a los ladrones contando el dinero. Por una fracción de segundo, Michael miró a Jimmy con una leve sonrisa de victoria. La mueca de los hombres le dio un ligero alivio a Butch al pensar que el dinero funcionó, pero muy diferente a su creencia. Michael empuñó un cuchillo y Jimmy les dijo que debían bajarse del auto. En medio de la nada pidió a Butch que se arrodillara sobre la tierra mojada y fue sin piedad con el hombre que Michael presionó la hoja del cuchillo contra la garganta de Butch e hizo un corte frenético que se extendía de oreja a oreja. El corte logró que Butch empezara a perder muchísima sangre. Ambos hombres empujaron a Butch a una tumba poco profunda que habían cavado más temprano. Cuando el cuerpo de Butch dejó de moverse, Michael disparó una ráfaga de balas sobre el niño de 12 años. Segundos después, el cuerpo sin vida de Brett fue arrojado en la misma tumba de su padre. Ambos delincuentes agarraron un par de palas del maletero del coche y comenzaron a palear la tierra sobre la tumba. Michael estaba seguro de que nadie podría localizar los cuerpos de sus víctimas, ya que la carretera en construcción finalmente sería pavimentada para esconder los cuerpos para siempre. Satisfechos con la forma en que lograron limpiar su escena del crimen, Michael y Jimmy se marcharon a toda velocidad. Tal vez si querían realmente salirse con la suya, Michael debería haber verificado 2 veces su trabajo antes de marcharse. Enterrados bajo unos 45 centímetros de tierra, Butch se dio cuenta que aún estaba vivo y sangrando. Cuando la suciedad llenó su boca, se le hizo más difícil respirar. Aunque la garganta había sido brutalmente cortada, el cuchillo no había logrado cortar ninguna de las arterias principales, lo que significaba que Butch se estaba desangrando, pero no lo suficiente como para morir. Butch, de 54 años, permaneció consciente desde el momento en que sus atacantes lo empujaron hacia la tumba. Butch sabía que Michael intentaría asesinar a su hijo, por lo que Butch fingió estar muerto en un esfuerzo por asegurarse de poder ayudar a Brett, pero supuso que sus captores usarían el mismo cuchillo con Brett, no un arma de fuego. Una vez que Butch escuchó el sonido del auto alejándose, rápidamente hizo un esfuerzo por salir de la que sería su tumba, usando solo sus manos, gravemente heridas y agobiadas por el peso de su hijo muerto. Butch pasó 15 minutos asfixiándose lentamente mientras empujaba la tierra hacia arriba, mientras intentaba escapar de su tumba. Su único motivo era conseguir ayuda para Brett. Cuando finalmente logró abrir una pequeña brecha en la superficie de su tumba, Butch hizo un esfuerzo por desenterrar el cuerpo de su hijo,
Viendo que Brett aún estaba inconsciente por las heridas de bala, Butch reunió la fuerza para apoyar el cuerpo de su hijo en una mejor posición antes de ir a buscar ayuda. El cuerpo de Butch empezó a moverse dominado por la adrenalina. El moribundo hombre recorrió más de un cuarto de milla a través de la orilla de la ruta US 431. Caminó junto al bosque esperando encontrar ayuda. La esperanza por fin llegó. A lo lejos, vio un automóvil. Butch agitó frenéticamente sus brazos hasta que logró que el conductor se detuviera. Al bajar del coche, el conductor quedó sorprendido al ver a Butch, un extenuado hombre cubierto de sangre que se tambaleaba frente a él pidiendo auxilio. El conductor ofreció a Butch su teléfono, el cual usó para llamar al departamento de policía local del condado de Lee y explicar lo que sucedió. En ese momento exacto, había un oficial en servicio cerca de la escena del crimen. El amable conductor se ofreció a llevar a Butch de regreso a la tumba en que había sido enterrado, mientras que el oficial llegaba al lugar. Al llegar, Butch vio que había una ambulancia en camino, pero se negó a abandonar el lugar hasta mostrarles a los oficiales dónde estaba el cuerpo de Brett. Los oficiales que estuvieron presentes esa noche lograron captar el estado en el que se encontraba Butch a través de la cámara en el coche de policía. Come here. The ambulance is here, sir. Hold on. Right there. Podemos ver a Butch cubierto de tierra, con su ropa cubierta de sangre y sosteniendo su cuello. Se mantuvo consciente y, aunque le cuesta hablar, recuerda con claridad cada detalle sobre el ataque. Butch les dio a los oficiales una descripción completa y precisa del vehículo en el que se movía Michael, también sus características físicas tanto de Michael como de Jimmy. Mientras Butch fue trasladado al hospital más cercano, su hijo fue declarado muerto al llegar al hospital. En el corazón de Butch, él sabía que su hijo estaba muerto desde el momento en que escuchó los disparos, pero tenía la esperanza de que su hijo se salvaría. Esto quebró el alma de Butch, pues para él su hijo lo era todo. Butch había jurado proteger a su hijo. Una parte de él sentía que había fallado y el único motivo que le quedaba era asegurarse que los asesinos de Brett recibieran su justo castigo. La información detallada de Butch proporcionó a los oficiales todo lo que necesitaban y lograron capturar a Michael en su auto un día antes mientras intentaba escapar de la ciudad. Michael fue interrogado y, con la lealtad de un bandido, reveló la ubicación de su cómplice Jimmy Lee Brooks. Más tarde, Jimmy fue arrestado a las afueras del condado Lee. Ambos fueron acusados de asesinato capital por el homicidio de Brett y el intento de homicidio, robo y secuestro de Butch Bowyer. Además, se descubrió que ambos hombres ya habían asesinado a Thurman Ratliff, de 68 años, y a su esposa Catherine Ratliff, de 62 años, un mes antes del ataque a Butch y Brett. Y que Butch sobreviviera significaba mucho más que un crimen fallido. La supervivencia de Butch significó esperanza para el condado de Lee, justicia para las víctimas y seguridad para otras posibles víctimas. Butch logró sobrevivir a sus aterradoras heridas. Con algunas cirugías pudo recuperarse. Sin embargo, los ataques de esa noche dejaron una cicatriz mucho más profunda que las que tenía en su piel. Ya su hijo no estaba con él, y el dolor de tener que enterrar a su propio hijo le hizo conocer el verdadero dolor y una tragedia perpetua. Actualmente, tanto Michael como Jimmy fueron sentenciados a pena de muerte, mientras los habitantes de Lee esperan con impaciencia que ambos sujetos sean ejecutados.
No muchas personas reciben un ataque tan brutal y se levantan de la tumba para contarlo, pero Butch lo hizo y jamás olvidará lo ocurrido aquella noche de 2002. Tampoco los habitantes de Lee, quienes conmemoran fechas y lugares en homenaje a Brett Bowyer. Hello. Hi. I'm Symphony. Hi, Symphony. Hi. Symphony, you're 4. Yes, 4 going on 50. Yes, I've got to be 4 because I'm hoping that when I get to testify, that I can grow. Jenny Haynes es una mujer de 50 años y una historia de vida contundente, en donde tuvo que vestir su resiliencia de identidades distintas, inventando voces en su cabeza para aguantar el dolor de su día a día, creando más de 1000 personalidades diferentes, habitantes de sí misma que comulgan y comparten dentro de su cabeza sus reflexiones y pensamientos. La mayoría de ellas son gentiles y amigables, encargadas de ser su fortaleza y sus consejos, especialmente en los días de su infancia cuando más sufrió en la vida por culpa de su propia familia. Despiadada e indiferente, Jenny Haynes nace en Londres, Inglaterra, en 1970. Es la segunda hija de 3 hermanos e hija biológica de una madre despistada, de nombre anónimo, que nunca mostró interés hacia Jenny, que durante años guardó un silencio de ignorancia total, pues desconocía que en su propia casa convivía con un retorcido y enfermo que se sobrepasaba de todas las maneras con los niños. Richard Haynes, quien fuera el padre biológico de Jenny, es un pederasta y psicópata íntimo que accedía de manera íntima a su hija durante años impunemente, con un talante vulgar y un rostro burlón que sostenía todo el tiempo, escondido tras unos lentes grandes que cubrían la mitad de su rostro, hasta su nariz, una actitud prepotente que le hacía sentir que podía pasar por encima de las personas sin importar género ni edad. Por su lado, Jenny es una mujer robusta y amigable. Lleva cabello corto y suele comunicarse a través de sus diferentes facetas con la gente, que de cierta manera son también parte de lo que es su identidad como ser humano. Y por más que suene extraño, algunas personas conocían de sus múltiples personalidades y la trataban diferente dependiendo de la personalidad que mostraba Jenny. La familia de Jenny Haynes se mudaría a Australia por asuntos laborales, dejando Inglaterra cuando Jenny tenía 4 años solamente. A partir de ese momento en el país extranjero, hizo que su padre cambiara de actitud hacia la niña. Empezó a sentir una atracción antinatural por ella, propasándose con sus caricias paternas, diciéndole cosas para adultos en sus oídos ingenuos, incluso amenazándola con autoridad paterna, la cual solo podía obedecer pues la niña le temía profundamente a su padre. Con el pasar del tiempo en Australia, Richard Haynes diseñó en su propia casa una mazmorra infantil para acceder íntimamente de la niña de tan solo 4 años, incrementando su sadismo y fetichismo con los años de maneras tan aberrantes que es preferible no narrar a detalle para no dar rienda suelta al lado más macabro de la imaginación, y mucho menos recrear los pérfidos actos de un loco criminal. Imaginación que para Jenny Haynes fue mecanismo de defensa a su dolor, pues durante los 7 años que duró su abuso, desarrolló diferentes personalidades para aguantar su tragedia, inventando una cada día para despistar su mente del desgarrador momento que vivía a diario con su progenitor.
volviendo de la escuela a casa con miedo a hablar o pedir ayuda. En principio su padre abusó física y psicológicamente de ella durante un par de semanas, mientras la joven iba a la escuela con normalidad, caracterizándose por ser silenciosa y ensimismada. Con el paso del tiempo, al notar que sus amenazas funcionaban contra la pequeña, quien se alejaba de su vida social y era sumisa a él, cumpliendo con su silencio, accedería íntimamente de ella a diario durante largos años sin piedad. A pesar de que la niña muchas veces le declaró sufrir y sentir dolor por sus acciones, lo que parecía excitarle más a Richard Haynes. Entre las amenazas que Richard hacía a su propia hija estaba la de poder supuestamente leer mentes, persuadiendo a la niña, aprovechándose de su pensamiento ingenuo, diciéndole que no podía siquiera pensar en denunciarlo, cosas malas sobre él o decirle a alguien lo que hacían en secreto. Entonces mataría a sus hermanos y a su madre, quien fuera la esposa del victimario. También la mataría a ella si tan solo pretendía hablar o denunciar su martirio. La niña, asustada y traumatizada, guardó silencio hasta los 11 años, donde su comportamiento empezó a ser patológicamente clínico, a desarrollar varias personalidades en su cuerpo infantil, a tener actitudes extrañas, emular voces diferentes y gestualizar exageradamente, síntoma que sus padres notaron. Psicólogos y psiquiatras con el paso de los años diagnosticarían un serio caso de personalidades múltiples, encontrando más de 2.500 personalidades en ella. Su agonía terminaría luego de 7 años. Psicólogos indagaron en las personalidades de la niña hasta dar con una confesión por parte de una de ellas, Symphony, quien advirtió y describió a su padre como un monstruo y un criminal, confesando sutilmente sus abusos. La madre de Jenny decide terminar con Richard Haynes y mudarse a Inglaterra de nuevo, lejos del criminal sujeto, dejándolo a él en Australia y alejándose con los niños, amenazándolo de no acercarse más a su familia o sería denunciado formalmente a las autoridades. La madre de Jenny Haynes manifiesta que a pesar de todo lo sucedido en su propia casa durante 7 años, jamás supo o sospechó de Richard y tampoco creía que él fuera capaz de llegar tan lejos con su propia hija, a quien luego de un tiempo le perderían la pista en el país extranjero. Jenny, como mecanismo de defensa a su dolor, empezó a inventar a diferentes personalidades con el tiempo. Se lograron registrar 2.500 personalidades en total, aunque suelen interactuar al menos 5 con más frecuencia. Estas personalidades testificarían en la corte a favor de Jenny en un curioso caso único en toda Inglaterra, donde las diferentes facetas de una persona diagnosticada clínicamente pueden testificar como terceros. Entre estas personalidades tenemos a Symphony, la más importante de todas, pues representa la inocencia interrumpida de Jenny. Es una niña de 4 años con un carácter fuerte a pesar de ser una niña. También se caracteriza por ser bastante alegre y juguetona, quien aparece cuando Jenny quiere recordar con amabilidad sus días pasados, como un gesto de alegría y esperanza. Hello, Hi. I'm Symphony. Hi, Symphony. Hi. Symphony, you're 4. Yes, 4 going on 50. Yes, I've got to be 4 because I'm hoping that when I get to testify, that I can grow. Otras personalidades son, por ejemplo, el pequeño Ricky, un niño inquieto e hiperactivo de 8 años quien nunca deja de correr y saltar, distrayéndose con cualquier cosa o a veces rompiendo cosas. También está Músculos, un adolescente fortachón de carácter duro que quiere venganza a toda costa contra su padre, guardando un gran resentimiento por Richard Haynes, de quien juró un día vengarse. Aún así, Músculos es una personalidad bastante tranquila y protectora con Jenny.
Hi, Muscles. Hi. Muscles, you take on a whole demeanor, don't you? You've If you're arrived. going to be here, you're going to be all the way here. There's no point being a half-ass. Just be here. Your role is protection. Yeah, my role is complete protection. I'm not the kind that sits back and goes, oh, you know, all will be fine. I wanted revenge. Por otro lado está Vulcano. Es un hombre que, a pesar de su nombre rudo, es un tipo amable y amigable. Viste de cuero de cabeza a los pies. Es también fortachón y buen amigo de músculos. Volcano does not do what you think he's doing. So everybody goes, Volcano, that sounds dangerous. No, he is a total sweetheart. His job is to tell you, you are allowed to feel what you're feeling. What you feel is absolutely appropriate. Judas es un chico inquieto, a veces algo grosero, que aparece cuando Jenny está incómoda. Linda es una joven recatada y femenina, una chica intelectual que viste tipo años 40. A veces representa la voz adulta de Jenny. Finalmente tenemos a Rick, quien fuese tal vez el más oscuro de todos. Viste un traje gris y porta un gesto burlón en su rostro todo el tiempo. Además de los mismos lentes de su padre, tal vez la versión infantil de Richard Haynes en la mente de Jenny solo sea una idea de rescatar tal vez algo amable o lindo en la maldad de su padre. Un esbozo de ternura o de inocencia imaginario. Rick es silencioso y rara vez habla con los demás, prefiere observar de lejos. Otras identidades suelen ser más complicadas, pues estas prefieren dormir en la mente de una mujer con trastorno de personalidad múltiple. Luego de muchos años de silencio donde Jenny creció sometida a los vejámenes de su padre, guardaría silencio por muchos años más. Luego del final de su abuso a los 11 años, cuando su madre se separó de Richard Haynes, aún así, prefirieron guardar silencio ante el monstruo que estaba suelto en Australia todavía impune. Finalmente, motivadas por otras voces en su cabeza, las diferentes personalidades de Jenny en asamblea exigieron justicia y venganza, por lo que a pesar de haber pasado 30 largos años desde sus abusos cuando niña, Jenny Haynes denunciaría personalmente a su padre de manera formal ante los tribunales, donde se le permitió declarar no solo a ella como individuo, sino también al menos 6 de sus diferentes alter egos. You know what happened. Everything that he did after I took Jennifer away, he did to me. So, every single bit of abuse I have experienced, that's my job. My job is to deal with Daddy. Actualmente la mujer tiene serios problemas auditivos y visuales debido a las torturas de las que se vio sometida de pequeña. También debe llevar consigo una bolsa de colostomía todo el tiempo, fuera del intestino, para poder depositar sus desechos a través del dispositivo debido al daño permanente en sus entrañas. Una infancia oscura que fue marcada por los malos tratos de su padre biológico. Autoridades australianas siguieron la pista de Richard Haynes hasta hallar su paradero, siendo ahora un anciano de más de 70 años. Finalmente fue perseguido y capturado en Australia tras la declaración de Jenny en Inglaterra. Más tarde, Richard Haynes sería extraditado a Inglaterra, donde cumpliría una condena de 45 años de prisión, lo que debido a su avanzada edad corresponde a una pena vitalicia, dándole a Jenny Haynes la garantía de que su padre abusador solo saldrá de la cárcel en un ataúd. Tras la condena contra Richard Haynes, un escándalo de gritos de celebración y victoria se proclamaron en el cerebro de Jenny. Todas sus personalidades alabaron al unísono
la condena mostrando una alegría necesaria después de mucho tiempo de impunidad. Para la gente que pudo ver este momento, el rostro de Jenny Haynes se transformaba constantemente en gestos de alegría diferentes, proclamando carcajadas distintas y sonrisas posiblemente de cada uno de sus amigos imaginarios hechos identidad. No teníamos miedo, habíamos esperado tanto tiempo para decirles a todos exactamente lo que nos hizo nuestro padre que ahora no pueden callarnos, declaró Jenny Haynes. La mente humana es un misterio todavía, su mecanismo o funcionamiento no está claro para científicos ni neurólogos todavía. No se ha descrito con precisión por la ciencia contemporánea cuál es su funcionamiento y cómo se ejecuta, pues hay miles de detalles todavía que hacen complejo su análisis, haciéndolo un misterio no revelado. Algunas mentes inventan mundos alternos al nuestro, voces, rostros, ideas y personajes tan reales para ellos como para nosotros el aire mismo, aunque nunca podamos ver lo que ven sus ojos de genios y dementes. Si conoces más sobre esta investigación, por favor ayúdame a dar más contexto en la caja de comentarios para que todos tengamos más información. Eso te lo agradecería bastante. También que se motive la participación allí abajo, pues en los comentarios, y tampoco olvides responder la pregunta del día, que es: ¿alguna vez has fingido ser alguien más? Cuéntanos cuál fue tu motivo. Hasta aquí va el video de hoy, leyenda. Si te gustó, déjame saber con un misterioso like. Recuerda seguirme además en todas mis redes sociales, donde estoy subiendo contenido muy interesante, en mi página de Facebook como en mi página de Instagram. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, lo puedes hacer con el botón de super gracias que se ubica allí abajo, justo al lado del botón compartir, o también lo puedes hacer vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y también en el comentario fijado. Si lo haces, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo vídeo. Ahora sí, sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, que las dudas te acompañen. Recuerda que somos Misterio y que nos vemos en el próximo caso.